soy Bea, de La Soleta Arte en Cocina, y el día de hoy les voy a preparar una receta muy fácil, muy práctica, y le vamos a dar un toque que la vamos a hacer muy especial y muy vistosa, y sobre todo deliciosa. Vamos a hacer un pay de queso. Es un pay de queso tradicional que se hace en la licuadora. Su procedimiento es súper fácil, pero le vamos a poner, ya saliendo del horno que esté un poco frío, una cobertura de ganache de chocolate blanco con té matcha. El té matcha es uno de mis ingredientes favoritos. Originalmente se utilizaba mucho en bebidas, pero en la actualidad se utiliza muchísimo en diferentes platillos y sobre todo en postres. Hay galletas de té matcha, panqués, pasteles glaseados, nieve, helados, o sea, es una ricura. A mí me encanta. Entonces les recomiendo mucho que lo preparen así, que vean el contraste, el sabor, la combinación que hace el chocolate blanco con el té matcha. Para mí es espectacular, es deliciosa, y le vamos a dar un toque ácido metiéndole un poquito de fresas alrededor. Entonces es un pay muy sencillo para que lo intenten, lo hagan, pero sobre todo lo disfruten. Recuerden que todos los ingredientes los encuentran en la descripción del video y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con la preparación. Vamos a iniciar engrasando un molde de tarta desmontable. Este es desmontable, de preferencia hagan desmontable. Si no tienen más que el típico Pyrex de vidrio, no hay ningún problema, lo hacen en ese. Entonces aquí lo voy a engrasar un poquito con este spray en aceite para que no se nos pegue la galleta, y lo voy a reservar. Ahora vamos a preparar la costra. Para la costra tengo galletas, tengo mantequilla fundida y tengo una cucharada de azúcar. Entonces voy a empezar procesando las galletas. Las voy a ir agregando aquí en el procesador. Lo pueden hacer también en licuadora o en un rodillo en bolsa Ziploc, como ustedes lo prefieran. En un sartén pequeño fundimos la mantequilla para preparar nuestra costra. Muy bien. Una vez ya listas aquí nuestras galletas, vamos a agregar la mantequilla y vamos a agregar también una cucharada de azúcar. Y vamos a integrar todo muy bien hasta que toda la galleta quede impregnada de la mantequilla. Una vez lista nuestra galleta, ya vamos a empezar a forrar nuestro molde. Vamos a verter toda la galleta y vamos a empezar a presionar, pero sobre todo a llevar galleta a los lados del molde, a todas las paredes del molde. Primero lo que vamos a cubrir son todas las paredes del molde. Y luego ya con lo que nos sobra, emparejamos la base. Y finalmente nos vamos a ayudar de un vasito que esté plano, que tenga un ángulo recto, para empezar a presionar muy bien hacia las orillas. Y así es como tiene que quedar nuestra base, súper compacta, y la galleta pegadita en todos los extremos del molde, y en la parte de abajo bien la base. La vamos a reservar y vamos a continuar haciendo nuestra mezcla de quesos. Vamos a iniciar agregando el queso crema. Voy a agregar una barra y luego voy a agregar la leche condensada. Enseguida voy a agregar los huevos, y recuerden de ir vaciando de uno en uno para asegurarnos que venga en buen estado. Agregamos los huevos y ahora sí agrego el otro queso crema, ¿sí?
y finalmente agrego la vainilla. Y vamos a comenzar a licuar. Una vez licuado todo, lo vamos a verter a nuestra costra de galletas. Ya está nuestro pie listo, lo voy a llevar a un horno que tengo precalentado, en esta ocasión a 170 grados centígrados. Lo tengo un poco más bajo de lo normal y va a durar en el horno entre 35 y 45 minutos más o menos. Tiene que esponjar el pie y tenemos que ver que al moverlo no tiemble mucho de la parte del centro, que se vea cocinado. Y normalmente estos pies tienden a subir y después tienden a bajar, lo cual es totalmente normal y está bien porque esa bajadita que va a tener el pie nos va a servir para poner nuestra cobertura de ganache con té matcha. Entonces vámonos al horno. Para hacer nuestra cobertura de ganache de chocolate blanco con té matcha necesitamos ciertos ingredientes. Les voy a platicar un poquito. Necesitamos chocolate blanco. Yo les sugiero que encuentren un chocolate blanco de buena calidad, que esté rico, porque a veces hay chocolates blancos que tienen mucha materia grasa y los come uno y siente uno cómo se queda toda la grasa en el paladar, muy desagradable. Tiene que ser un chocolate que esté muy rico, de muy buena calidad. Vamos a utilizar el té matcha y vamos a estar utilizando crema líquida para batir. Es importante que la crema que utilicen sea 35% de materia grasa. Eso es súper importante para que les quede bien su ganache. Entonces siempre, bueno, no siempre, pero ahorita vamos a utilizar la misma cantidad de chocolate que crema. Cuando queremos a veces un ganache más líquido, utilizamos más crema que chocolate, o la proporción es más chocolate y menos crema cuando lo queremos un poquito más sólido. Entonces ahorita vamos a partes iguales de chocolate y de crema. Entonces yo voy a agregar aquí un poquito de crema en este bowl, porque aquí voy a disolver yo primero mi té matcha y el resto de la crema la voy a poner en esta ollita y la voy a llevar a la estufa a que se caliente, porque la necesitamos caliente para preparar nuestro ganache. Y en lo que se calienta voy a agregar aquí mi té matcha y voy a empezar a revolver muy bien hasta que quede una pastita y quede perfectamente integrado. El té matcha suele hacer muchos grumos, entonces es importante disolverlo muy bien. Una vez tenemos nuestra crema ya caliente, voy a agregar primero la pasta que hice con la crema y el té matcha y la voy a integrar aquí a nuestra crema, a que quede todo disuelto perfectamente bien. Y una vez disuelta, ya voy a agregar aquí la crema. Y acuérdense que siempre hay que dejarlo reposar un minutito y luego ya empezamos a revolver del centro hacia afuera. Y una vez reposado comenzamos a revolver a que se integre todo muy bien. Perfecto, ya está listo nuestro ganache. Queda de un tono verdecito muy lindo por el té matcha. Yo les voy a sugerir una cantidad de matcha, pero pueden poner más, pueden poner menos, según sea su gusto. Entonces, una vez listo, ya con un clean pack, lo vamos a llevar a la refrigeración a reposar. Y así queda ya nuestro pastel salido del horno. La verdad, como les comenté, es un pastel que esponja mucho, pero va a tender a bajar cuando agarre temperatura ambiente. Y en ese huequito vamos a poner el ganache. Entonces lo vamos a dejar así a temperatura ambiente, que enfríe, para que esté listo para el siguiente paso. Una vez frío nuestro pastel y antes de desmoldar, vamos a vaciar aquí el ganache. Lo vamos a vaciar y lo vamos a esparcir muy bien hacia los lados, cubriendo todo el pie
En este punto lo vamos a volver a llevar a refrigeración porque necesitamos que el ganache solidifique súper bien. Lo vamos a llevar aproximadamente por 1 hora, hora y media. Ya tenemos aquí listo nuestro pie, ya pasó el tiempo necesario en frío para poderlo decorar. Ya tenemos aquí también fresas y tenemos también hierbabuena. Entonces vamos a empezar partiendo las fresas. Vamos a cortar el rabito y las vamos a partir a la mitad o en cuartos, ¿sí? Quiero de diferentes formas, entonces vamos a partir a la mitad y en cuartos. Una vez listas nuestras fresas, vamos a continuar desmoldando el pie. Aquí ya tengo mi platón listo y tengo mi pala que me va a ayudar a desmoldarlo. Y siempre me ayudo yo de un recipiente para sentar el pie ahí y que solo baje la parte de los lados, ¿sí? Y con mucho cuidado voy a meter la pala entre la base y el pie para sacarlo y ya lo transfiero a mi platón. Les voy a dar un consejo: cuando a veces ponemos una tarta haciendo un plato y la llevamos a algún lugar o vamos hacia la mesa o lo que sea a servir, a veces la tarta se mueve, ¿sí?, en el trayecto y en ocasiones pues hasta se les puede caer al piso, que esperemos que no, pero para que no pase eso, a veces pueden guardar uno o reservar un poquito de ganache, ponerlo en la base del plato y cuando ponemos la tarta se llega a pegar un poquito con ese ganache, entonces hace que no baile tanto. En esta ocasión no lo hice así, pero lo pueden hacer. Si ustedes van a transportar el pie, lo mejor es que le pongan algo que haga que se pegue a su base para que no vayan por el camino sufriendo. Entonces vamos a decorar de una manera muy sencilla. Vamos a ir poniendo aquí las fresas todo alrededor, unas hacia abajo, otras hacia arriba. La verdad aquí es de manera creativa y de manera, sobre todo, cada quien a su gusto y a sus formas, como les vaya pareciendo que se va viendo lindo. Así lo van a ir acomodando. Una vez terminadas las fresas, vamos a ir agregando unas ramitas de hierbabuena. Ya quedó listo nuestro pie de queso. Miren qué delicia. La verdad, esta receta es muy especial, es una de mis favoritas. A mí el pie de queso me encanta, creo que a la mayoría de las personas. Y esta cobertura que le ponemos de ganache, de chocolate blanco con matcha, lo hace todavía más especial. Y el contraste de acidez que le dan las fresas lo hacen totalmente delicioso. De verdad, no dejen de intentarlo y de hacerlo. Si hay alguien por ahí que no le gusta el té matcha, hace el puro ganache de chocolate blanco y ese es el que va a poner encima del pie y sus frutos rojos o sus fresas, y también les queda muy rico. Lo pueden presentar en una porción grande, así como este pie, un pie grande, una tarta, o lo pueden presentar en porciones individuales. A veces yo en ocasiones cuando lo presento en individuales, a la mitad le pongo ganache de chocolate blanco nada más y a la otra mitad le pongo ganache de chocolate blanco con té matcha, porque no a toda la gente le gusta el té matcha, pero es una delicia, no dejen de probarlo. Aparte, el té matcha tiene unas propiedades antioxidantes increíbles, es súper saludable. Entonces, los invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que se sube un video nuevo. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.